Las cosas como son, con Josué Natán Bakis. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos a mitad de la semana productiva. Son las 2:04 en este miércoles 12 de febrero. Me agrada reencontrarme con ustedes. Ya terminamos la primera jornada, ¿verdad? Y bueno, seguimos conversando de los temas que por supuesto han acaparado la atención mediática de los últimos días. Quédese con nosotros, vamos a tener una plática muy sustanciosa. Esta entrevista nos ha caído como anillo en trompa de cuche, ¿verdad? Pues sí, porque la Fuerza Armada es la que está ahorita en el ojo del huracán, en la lupa, ¿verdad? De la comunidad internacional también, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? Ayer teníamos la noticia de la renuncia de un capitán, ¿verdad? Este militar ya estaba en calidad de retiro, dado que él se había dedicado ya a el ejercicio de la abogacía, ¿verdad? Un abogado radicado en los Estados Unidos de América, bueno, ejerce la profesión de la abogacía en los Estados Unidos. Trabaja con un muy prestigioso bufete y la especialidad de ellos son los conflictos comerciales, ¿verdad? Ellos trabajan en dirimir esos arbitrajes que las empresas tienen, a veces inclusive con los mismos gobiernos multinacionales e internacionales que demandan a los estados por el incumplimiento de contratos, o al revés, ¿verdad? Los estados salvadoreños demandando también a las empresas. Saben que este capitán del ejército retirado, ¿verdad? Él se hizo muy conocido porque fue parte del staff de abogados que contrató el gobierno de El Salvador para poder defender en un arbitraje internacional a el país. ¿En qué sentido? En el arbitraje Pacific Ring. No. Pacific Ring 1, pero ahí digamos que pasó desapercibido. Astaldi, la empresa italiana que fue demandada por el Estado salvadoreño por el incumplimiento del contrato en la construcción de la presa El Chaparral, y que derivó en que le dieran una indemnización a esta empresa. Él fue uno de los abogados que estuvo al frente de este arbitraje, de este conflicto comercial que existió, ¿verdad? Bueno, esa es parte de la historia, ¿verdad? Pero también, por supuesto, tenemos que platicar esta tarde y yo le doy la más cordial de las bienvenidas. Me da mucho gusto saludarle. Siempre es, sustancioso platicar. Fíjense que el coronel José Antonio Castillo también está en calidad de retiro, ¿verdad? Pero no sé si ya preparó la carta también va a renunciar usted también a todos sus derechos, coronel. Bienvenido. Risa le da el coronel. Bienvenido, coronel José Antonio Castillo. Josué, buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional. Siempre me causa mucha alegría saludarte, Josué. Y saludar también a toda la audiencia, la KL. Fíjate, y dándote una respuesta categórica a la pregunta que me has hecho, yo no voy a renunciar. Es más, hace quizá un poquito más de una hora, ahí por las 12:15, yo puse un tuit donde digo: yo no voy a renunciar a mi grado que con gran sacrificio obtuve, sirviendo y defendiendo a mi patria. Pero le pido respetuosamente al presidente de la República no instrumentalice la institución más noble, querida y respetada por la mayoría de los salvadoreños. La Fuerza Armada es apolítica y así debe continuar. Muy bien, o sea que usted no comparte lo que su colega hizo, ¿verdad? En una especie de protesta, que fue renunciar al grado y a todos los derechos que como militar retirado formado en las Fuerzas Armadas tenía. No, yo pienso que en el carácter particular personal es una decisión muy particular de él y se la respeto. Yo en lo particular sí creo que no lo hago porque creo de que es al contrario. En todo caso serían otros los que tienen que renunciar, no yo. Pero estamos aquí para tratar este punto, Josué, y entrémosle. Sí, cómo no. Es importante
creo informarle a nuestros amigos radioescuchas que ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live en la página Radio Cadena YSKL. Comparta el video y coméntelo, ¿verdad? Y también aquí tengo el teléfono de WhatsApp 78619808. Me reclaman porque me dicen, usted no lee los comentarios. No, es que son a veces muchos y no los leemos y están llegando y no los leemos. Pero no se preocupen, tratamos, ¿verdad? Y siempre buscamos meterle ojo a aquellos que son sustanciosos y que abonan a la discusión. Los que son insultos, los que son reclamos no los leemos, vea, lo hacemos pues sí con el afán de no estarle dando importancia. No utilicemos los mecanismos que tenemos para poder opinar de mala manera, ¿verdad? Seamos responsables. Y también más adelante el segmento de Opinión Ciudadana 2224-0888. Muchos dicen que hay un antes y un después del 9 de febrero de 2020, coronel, en el sentido de que pues los acontecimientos acaecidos durante el desarrollo de esta manifestación a la que convocó el presidente de la República no terminaron de mejor manera, por lo que se denominó como una ocupación, como una usurpación, como una manera irresponsable de permitir que las Fuerzas Armadas ingresaran a la Asamblea Legislativa. Quiero poner en perspectiva las dos caras de la moneda. Quienes consideran, y los diputados que se han considerado ofendidos porque dicen no fue correcto que se militarizara la Asamblea Legislativa, el Salón Azul. Pero por el otro lado se habla de que es la casa del pueblo y los otros dicen ahí el presidente llegó con todos los actos protocolarios a realizar un acto, fue recibido por un diputado también de la Asamblea Legislativa. Entonces estamos entre los que consideran el presidente hizo mal al utilizar de esta forma las Fuerzas Armadas y los que consideran que no hubo ninguna anormalidad en que las Fuerzas Armadas y la policía se tomaran la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su opinión? Muy, pero muy particular. Bien particular, Josué. Vamos a tratar un tema tan delicado que desde la firma de los acuerdos de paz, desde la finalización del conflicto armado, nunca el país había tenido una crisis de esta magnitud que viene a poner en prueba prácticamente la fragilidad del sistema democrático. Pero para esto necesitamos analizar algunos antecedentes que ha tenido, que dan pie para llegar hasta lo que tuvimos que ver el 9 de febrero del 2020. Y estos antecedentes te los voy a mencionar de la siguiente manera. Mira, hubo una acción en la cual la Secretaría de la Cultura intentó detener trabajos en la Plaza Libertad y el entonces alcalde de San Salvador le mandó la humo. Y con los fusiles y con las armas tuvieron que sacar a la gente de la Secretaría de Cultura, que estaba diciendo que la plaza tenía aspectos culturales que proteger, y no obstante le mandaron la fuerza del CAM. Posteriormente, cuando observamos el caso que la Fiscalía General de la República dio pie para investigar el caso del Troll Center, en ese momento, tú recuerdas que se dio una concentración de gente pagada, trasladada, que posteriormente nos pudimos dar cuenta que eran gentes que provenían de las alcaldías municipales de San Salvador y de Nuevo Cuscatlán, y que se fue una fuerza en contra del fiscal general de la República a provocarlo y a decirle que saliera, precisamente porque el fiscal general de la República había abierto la línea de investigación del Troll Center. Posteriormente tuvimos el caso de que la confusión que dio el cambio del pantón del partido Gana y el partido Nuevas Ideas provocó que se montara una turba en contra del Tribunal Supremo Electoral y que se intentara tomar el Tribunal Supremo Electoral por la fuerza. Pero esto ya había sido, esto que nosotros vimos el 9 de febrero, esto ya había sido adelantado. Precisamente cuando el candidato de la República, Nayib Bukele, en un meeting en la Universidad Nacional, advirtió y dijo: por primera vez en la historia de El Salvador tendrán un presidente marchando con ustedes a la Asamblea Legislativa. Una vez en la Asamblea, una vez en la presidencia, ¿quién nos va a detener?
¿A quién van a mandar para detenernos? ¿A la humo? ¿Al ejército? No, señores. Ellos van a marchar con nosotros porque todos ellos son comandados por el presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada. Y es así, con todos estos antecedentes que vemos de la forma de cómo se venía ejerciendo la gestión presidencial de una forma autoritaria, prácticamente es que llegamos hasta lo que constituye el preludio del intento de un golpe de Estado que no fue consumado en virtud de la presión internacional, que fue muy contundente para decirle al presidente de la República que cualquier alteración al orden público no iba a tener el reconocimiento de la comunidad internacional, pero también hubo otra razón muy importante, y esta es que de toda esa cantidad de personas que cuando el presidente de la República da su declaración al periódico El País de España y dice que fueron 50,000, miente. El presidente miente porque ahí no pasó de haber entre 3,000 a 4,500 personas, pero él le dice al País de España que fueron 50,000. Esta presión internacional que de la comunidad internacional en El Salvador, más el poco acompañamiento del pueblo salvadoreño, es lo que a él le hace reflexionar muy probablemente que no obstante haber ensuciado a la institución más noble que tienen los salvadoreños, que es la Fuerza Armada de El Salvador, haberla llevado a cometer el hecho de ser objeto ahora de señalamiento, y que es la Fuerza Armada la que está siendo en este momento atacada y que está siendo objeto de todos los enemigos de la institución armada, que están pidiendo en este momento que desaparezca o que la Fuerza Armada sea cerrada. Esto es lo que nos ha llevado una acción irresponsable a la base de que el gobierno no tenía fondos para continuar ejecutando el Plan Control Territorio, y que era necesario que la Asamblea Legislativa le aprobara 109 millones de dólares de la fase 3 del Plan Control Territorio. También eso es debatible. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de la República contaba con el presupuesto normal ordinario ya aprobado por la Asamblea Legislativa para seguridad pública por 474 millones de dólares. Además, contaba también con el presupuesto de la OIE, que puede ser destinado también para combatir la inseguridad, y es de 30 millones de dólares. Contaba con un refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares que se aplicó en la fase 1 del Plan Control Territorio. En la fase 2 se le habían aprobado ya 91 millones de dólares, y a eso le agregamos todo aquello que la comunidad internacional apoya también en los esfuerzos de seguridad pública y manda refuerzos. Por lo tanto, y en todo caso, aún así, si el presidente de la República no hubiese tenido en ese momento liquidez, la disponibilidad de el dinero que él necesitaba para reforzar el plan, entonces lo que él tenía que haber hecho era emitir letras del Tesoro, que la ley se lo faculta a hacerlo, y hubiera subsanado el problema que estaba enfrentando. Pero ha quedado demostrado que la no aprobación del crédito de 109 millones era simplemente el chivo expiatorio para desarrollar lo que él concluiría como la toma absoluta del Estado salvadoreño, y él lo hace de una forma tal que ingresa, irrumpe las instalaciones de la Asamblea Legislativa de una forma tal que dice ¿quién tiene el mando? O sea, como diciendo, aquí soy yo el que tiene el mando en el país. Pero mira qué peligroso es argumentar, haber hecho el llamado que sobre la base del artículo 167 de la Constitución de la República, que dice que le corresponde al Consejo de Ministros convocar ordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Esto viene de constituciones de políticas anteriores a la de 1983, las de 1960 y desde 1950, porque antes la Asamblea Legislativa no se reunía de forma permanente, sino que había que convocarla para llamado, y porque el presidente de la República, cuando ganaba el ejercicio del poder, tenía el poder
contenido en los 3 órganos de Estado, o sea, prácticamente la Asamblea era del gobierno. El Ejecutivo era del gobierno y también el Poder Judicial era puesto por el gobierno. Pero fíjate cómo se puede ver cuando se interpreta la Constitución de la República, porque cuando nosotros vemos que la Fuerza Armada tiene una misión constitucional, al analizar esta Constitución, la misión que tiene la Fuerza Armada, dice también en el artículo 212, dice, la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad de su territorio. El presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna. Pero mira ahora lo que dice, los órganos fundamentales de gobierno mencionados en el artículo 86 podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectiva las disposiciones que hayan adoptado. Vale. Yo quiero traerte aquí, Josué, y hacer un paralelo. Imagínate que si los órganos de Estado dicen que pueden disponer de la Fuerza Armada, y si el órgano legislativo convoca a 2 ministros para ser interpelados y estos no asisten, y el órgano legislativo dice que, ateniéndose al tenor de la letra de la Constitución de la República, que dice que va a hacer valer las disposiciones, entonces dice, manda a la Fuerza Armada para que capture a los ministros que no llegaron y le ordena al Ejecutivo que sean separados de su cargo. Eso no puede ser. Esa es una interpretación, sobre todo porque existe un ente que se llama Sala de lo Constitucional, que es la que debe dirimir. Bueno, pero hay un par de elementos, ¿verdad? Y lo dejé ampliarse en su exposición porque creo que es necesario. Usted es un militar de carrera, retirado por supuesto, y hoy inmerso en la política nacional. Porque vaya, mire, aquí se está hablando de sedición, ¿sí? Se está hablando de sedición, se está hablando de rebelión. Se está hablando de interpelación de funcionarios que habrían permitido la ocupación de la Asamblea Legislativa por medio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero y no el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Digo, ¿hasta dónde el presidente de la República tiene control y orden sobre las Fuerzas Armadas? Porque vimos declaraciones del ministro de la Defensa Monroy en donde decía que estaban listos para cumplir las órdenes que el presidente de la República, porque la institución castrense era una institución obediente, sí, a su comandante general, el presidente de la República. Lo dejo planteado porque me tengo que ir a la pausa, pero quiero que por favor me amplíe el concepto en relación a lo que le estoy planteando, y los diputados pues están pensando en llevar adelante una decisión, están barajando las posibilidades que tienen que ver con interpelar inmediatamente, como lo plantea el FMLN, a los funcionarios, al ministro de la Defensa, al director de la Policía, o en el caso de Arena, una comisión especial que investigue los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero para concluir cuál sería la hoja de ruta y qué es lo que los diputados van a realizar. Bueno, estamos de regreso, seguimos conversando con el coronel José Antonio Castillo, él es militar en calidad de retiro y también ahora, por supuesto, inmerso, como ya decíamos, en el tema político electoral. Sí, digámoslo, pues él fue candidato a diputado no partidario, ¿verdad?, en la pasada elección y está trabajando en la Asamblea Legislativa, ya no. Ah, bueno, pero estuvo, ¿verdad? Estuvo trabajando, pero ya no está. Ya, bueno, que interesante, no sabía que ya no estaba en la Asamblea, pero bueno. Sí tiene aspiraciones políticas todavía, ¿verdad, coronel? No, por supuesto, vamos a intentar en el 2021, si la ciudadanía nos lo permite, pues aspirar de nuevo a llegar a la Asamblea. Por medio de la posibilidad no partidaria. Muy probablemente seamos un candidato no partidario. Muy bien, perfecto. Le decía, el ministro Monroy se declaró obediente y las Fuerzas Armadas, dijo también, sometidas a la instrucción del comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente Nayib Bukele, y la Constitución dice que el presidente Bukele es el comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿A dónde es que, a juicio de su persona, está el error político en la mala utilización de las Fuerzas Armadas? Porque
esto lo quiero concatenar con la resolución que dio la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Porque la Sala de lo Constitucional, aunque tarde, emitió una medida cautelar, ¿verdad? Emitió una medida cautelar. Esa medida cautelar tiene que ver en 4 sentidos, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Verdad? Desarmar la convocatoria por el Consejo de Ministros. Queda sin lugar porque se anunció que inclusive se daba un ultimátum de una semana más. Y eso queda sin efecto, según lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. También el presidente, la convocatoria del Consejo de Ministros desconvocada. Presidente no usar a los militares. La Sala de lo Constitucional le ordena al presidente de la República no hacer uso de las Fuerzas Armadas para fines distintos a las funciones constitucionales. Y el ministro de la Defensa, la Sala de lo Constitucional le ordena al ministro de la Defensa Nacional que no haga funciones y actividades distintas a las establecidas en la Constitución. Y al director de la Policía, la Sala de lo Constitucional también le ordenó al director de la Policía Nacional Civil que no haga funciones y actividades distintas a las establecidas en la Constitución. El presidente dijo, vamos a luchar contra eso con la ayuda de Dios y el pueblo, de nuestras Fuerzas Armadas y de la PNC. Por más resoluciones que emitan, sabemos que van a tratar de proteger el sistema. Estamos dispuestos a dar todo, incluso este cargo, como la misma vida, es prestado. Bueno, esa declaración yo la evalúo en el sentido que el ministro de la Defensa Nacional, él está tomando como referencia 2 artículos de la Constitución. El artículo 212 dice que la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación, es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. El artículo 213 señala que la Fuerza Armada forma parte del órgano ejecutivo y está subordinada al presidente de la República. Ahora bien, 2 cosas. 2 cosas. El pueblo, un artículo dice el pueblo, ¿verdad? No, un artículo, el 211, lo que le dice es que no es deliberante, que es profesional, que es apolítica y que es permanente. Y el 213... No, pero dice al servicio del pueblo. Dice. No, subordinada al órgano ejecutivo y subordinada a la autoridad del presidente de la República. Ahora bien, aquí vamos a hacer un parteaguas. La Fuerza Armada, cuando finaliza el conflicto armado salvadoreño, la Fuerza Armada fue depurada por una comisión ad hoc y una comisión de la verdad. De ahí hubo una reforma constitucional que le quitó misiones que tenía la Fuerza Armada, entre ellas que era la de garantizar que se mantuviese el Estado de Derecho, se le quita esa función, velar por los derechos humanos, se le quita esa función y se le redefine una nueva doctrina a la Fuerza Armada. Y esta doctrina que se le redefinió a la Fuerza Armada es bien clara en establecer cuáles eran las misiones que tenía la Fuerza Armada y las competencias, tanto en lo que refiere a la defensa nacional y a la seguridad nacional. Ahora bien, hay algo muy importante que se quedó claro a partir de ese momento, y es que la nueva doctrina de la Fuerza Armada surgida a raíz del Acuerdo de Paz de 1992 le establece algo bien importante. Si bien es cierto que la Fuerza Armada es obediente, dice que solamente debe cumplir órdenes legales. Cuando tú observas, Josué, que el Congreso de los Estados Unidos ha reprochado esto, que la Comunidad Europea mandó un mensaje bien fuerte y contundente, que la Organización de Estados Americanos finalmente se pronunció, que 30 organizaciones de la sociedad se pronunciaron. Cuando tú ves que no existe ni una tan sola organización de sociedad civil aprobando lo que el presidente hizo de meter a la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa, porque estaba haciendo algo incorrecto. Cuando tú ves las imágenes, que se está limitando incluso el ejercicio de la libertad del movimiento, el ejercicio de la libertad de prensa,
cuando se desarmó a la seguridad del órgano legislativo, esto tenía otra connotación. Y esa connotación es la que ya había sido advertido, que es lo que se iba a hacer en un futuro. Precisamente por eso es que la Sala de lo Constitucional emite en forma tardía una medida cautelar que, de haber llegado 24 horas antes, le hubiese evitado, por un lado, los daños colaterales que por el momento todavía se pueden evaluar. En este momento, los daños colaterales han ido directos en cuanto a que una encuesta que sale este día le da una calificación ya muy baja al presidente de la República. ¿Por qué? Porque nadie de la sociedad está de acuerdo en volver a vivir lo que se vio en imágenes de este día. Y segundo, porque también eso va a prejuiciar muy determinantemente el voto en las elecciones 2021. ¿Qué quiere decir usted, coronel, que el ministro de la Defensa, Monroy, pudo haberse negado a cumplir la orden del presidente o de sus superiores en el sentido de garantizar el perímetro, la seguridad para el ingreso del presidente de la República? El presidente de la República ha llegado 4 veces a la Asamblea Legislativa a pedir permiso para que sale fuera del país. Y lo acompaña el jefe del Estado Mayor Presidencial. Y andaba con él también. Que andaba con él y nadie más militar va acompañándolo. Y el jefe del Estado Mayor Presidencial va desarmado. O sea, va saludando nada más detrás de él, ¿sí? Y en ninguna de las oportunidades, de las 4 veces que ha llegado, se pudo ver un despliegue que involucre aproximadamente entre 4 y 5 mil efectivos militares para una asamblea legislativa en la cual no existía quórum de diputados. Entonces, el ministro de la Defensa tenía 2 opciones en ese momento. Uno, o le da cumplimiento a la orden de conformidad al precepto constitucional establecido en el artículo 211 de la Constitución de la República, o le dice: señor presidente de la República, yo pongo mi cargo a disposición porque considero que traspasar el límite de la Asamblea Legislativa puede tener repercusiones constitucionales que pueden afectar la misión de la Fuerza Armada y que pueden dañar a la Fuerza Armada como tal, aparte de valorar que puede ser una orden ilegal, porque cuando observamos, no puede estar equivocado toda la comunidad internacional. Este día, el cuerpo diplomático se ha reunido con la Asamblea Legislativa en un hotel de esta ciudad y han expresado su preocupación precisamente por lo que vieron que la Asamblea presentó de las imágenes que ellos grabaron. Entonces, esta es una situación en la cual pone en una situación de una dicotomía al señor ministro. Por un lado, tenía que cumplir la orden del presidente de la República o valorar, analizarla, si la cumple o no, y por el otro, pues pudo haber también depuesto su cargo y decirle al presidente de la República que eso no lo podía hacer porque era una orden ilegal, porque a todas luces el negarse a cumplir la orden iba acompañado de su renuncia. Es que no puede negarse a cumplir solo una orden. por negarse, correcto. O sea, tiene que renunciar, negarse a cumplir la orden y renunciar. La nueva doctrina de la Fuerza Armada dice que cuando una orden, el subalterno considere que se le está dando una orden que no es de carácter legal, él deberá solicitarla por escrito. Y si aún así considera que la orden sigue siendo ilegal, no está obligado a cumplirla. Es un poco delicada la situación en la que se encontró el ministro. Complicado. Yo sé que en el momento que tenía que valorar. Porque el artículo de la Constitución es bastante amplio en el sentido que dice que las Fuerzas Armadas es una institución sometida al presidente de la República. Sí. Sometida al presidente de la República. Subordinada. Subordinada. Sí. En resumir, en terminología es lo mismo, pues. Digamos. Subordinada, pues. Sí. Sometida. Entonces, el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Entonces, digo, en todo caso, el máximo responsable de las decisiones que se ejecutan de parte de la institución castrense, que es vertical, ¿vea?
viene desde el presidente de la República hacia abajo. Sí, es correcto. Y en todo caso es el comandante general de la Fuerza Armada el responsable también si se ha transgredido la línea del mandato constitucional. Evidentemente, o sea, eso no era una acción normal. Cuando tú ves, si el presidente de la República ha llegado 4 veces a la Asamblea Legislativa y en ninguna de ellas ha llevado un máximo de 4 de seguridad que lo acompañan y la seguridad queda fuera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando el presidente ha llegado se le ha tratado siempre con respeto, con educación, con el protocolo que le corresponde como el mandatario del Estado salvadoreño, y en ningún momento la seguridad del presidente iba a estar en riesgo dentro de las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Yo creo que esto es algo muy importante, a mí me preocupa en lo particular, porque se han activado esas voces disonantes que siempre, que son los enemigos de la institución armada, que son aquellos que lo vieron mal durante la etapa del conflicto armado y que siguen viendo de una forma así a la institución armada, y ahora se activan esas voces que hablan, que están diciendo que debe irse más allá de lo que se ha visto en esta semana, pasando ya por situaciones y escenarios ya superados. Fíjate, WhatsApp, ¿para qué queremos pronunciamientos de asociaciones si él tiene el aval del pueblo, que es lo que importa? Sí, ese es el mensaje que está mandando un ciudadano, y en la democracia nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Aceptar ese mensaje, como también podemos aceptar como válido la posición de todas las personas que han mostrado su desacuerdo de la forma como se manejó una crisis y cómo se hizo llamado a una insurrección que no le corresponde al presidente de la República. Y cuando llegó el general Munguía Payas a la Asamblea Legislativa con el ejército y aviones también armado con el gobierno de Funes, ¿por qué no hubo tanto alboroto? Y la comunidad internacional no se pronunció. ¿Por qué se pronuncian ahora? Y eso que no se han pronunciado por los asesinatos de la financiación de las pandillas que han tenido los partidos políticos. Mira, cuando llegó y se dio ese momento en el cual el ministro de la Defensa Nacional también lleva efectivos militares a la Asamblea Legislativa, hubo una voz muy valiente, que fue John Wright, que le dijo, ¿y qué hacen estos señores acá? Johnny Wright, sí. Johnny Wright, ¿qué hacen estos señores acá? O sea, la posición en ese momento de Juan Valiente y Johnny Wright fue una posición muy valiente, a la altura, porque todos debemos de respetar el rol constitucional que nos corresponde. A nosotros nos corresponde la misión que ya está asignada en la Constitución de la República, en el artículo 211 y 212, porque mira el papel que juega la institución armada. Apoyo, dice, en situaciones de desastre. Cuando ha habido el terremoto 2001, ha estado la institución armada. Pero, coronel, ¿se ha dado cuenta usted que esa acción que hizo el presidente goza del respaldo de una muy buena parte de la sociedad, de la ciudadanía, del pueblo? Eso va a haber que valorarlo cuando vengan encuestas profesionales en los próximos días. Y que tengan credibilidad. En los próximos días. Yo te digo... O sea, para usted, si el presidente tiene el aval con lo que ha hecho, se va a notar en su aceptación ante la ciudadanía en los subsiguientes sondeos de opinión que se den. Muy probablemente, ya salió uno. Y en el primer sondeo que era hay muchos que lo desacreditan porque no es un estudio, por ejemplo, una casa encuestadora como porque no es la UCA. Exacto. Tenemos que esperar una encuesta seria, ¿verdad? La UCA, la Universidad Tecnológica, la Universidad Francisco Gavidia, la CIP Gallup, y otras que puedan, ahí creo usted va a ser el termómetro. Ya la CIP Gallup a mí me deja ya mucho porque... Vaya, pero la UCA pues vaya, pero la UCA vaya. Pero la UCA sí es una ahí vamos a ver el termómetro. Y ahí se va. Ahí vamos a ver. Bueno, es interesante porque sí se ha hablado mucho de esta encuesta que pone al presidente con un 70% de aceptación. Sí. De 94 que tenía, sí. Pero digo, también han dicho, hay encuestas de encuestas, pues, y esta habría que verlo. Sería como cuando usted le dicen ese producto es marca pajarito. Sí, es correcto, como que le dicen hecho en China, ¿verdad? Hecho en China, cabal. Sí, pero este es un Voltron chino, es correcto. Mira, lo importante acá es que las instituciones que son las que son encargadas de darle la viabilidad al Estado salvadoreño, de mantener, de garantizar, de que se respete el ordenamiento jurídico y el ordenamiento democrático que tenemos, lo hagan también en una forma oportuna. Yo creo que la Sala de lo Constitucional tardó mucho
en emitir una medida cautelar que hubiese evitado todo este problema. Si 24 horas antes se emite una medida cautelar, que ya venía de esto desde el sábado, desde el viernes ya advirtiéndose, hubiera tenido. Pero también mira algo, hay gente sediciosa que está alentando a que esto continúe el día domingo, y yo sí le hago un llamado al fiscal general de la República. Bueno, lo que pasa es que no tendría por qué continuar, porque ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional. Sí, pero esta resolución de la Sala de lo Constitucional va a ser acatada ¿por quién? Por el presidente de la República, por el Consejo de Ministros, por el órgano ejecutivo. Pero hay actores colaterales que están asusando a la población, diciendo que ya tienen 96 Pero dígalo voces. con nombre y apellido. Walter Araujo. Así. ¿Usted cree que le está asusando a la población? Por supuesto, lo que está haciendo es un delito. El delito se llama sedición. Y el fiscal general de la República tiene que ser contundente. ¿Y cuál es la diferencia entre que alguien asuse a que el pueblo tiene el derecho a la insurrección si cree que no están trabajando por sus intereses? Bueno, porque en este caso es alguien que se dedica a eso desde las redes sociales. Ustedes van a acusar a todos los salvadoreños de sedición si se pronuncian, si protestan. Pues. Mira, fíjate bien, el derecho constitucional a la insurrección no puede entenderse así simplemente, y te lo pregunto a ti, José, ¿y por qué se insurrecciona? Ahí la Constitución de la República cuando se ha roto el ordenamiento constitucional, y para restablecerlo, dice, el pueblo tiene derecho a la insurrección. Y se ha roto. En todo caso, si se ha roto, ¿contra quién sería la insurrección? Le pongo un ejemplo. Contra el que lo rompe. Le pongo un ejemplo. ¿Y por qué el pueblo chileno, cansado de no tener el rebalse de una sociedad que comenzó a acumular un cierto sector de riqueza, le suben el precio mínimo al transporte público de pasajeros y sale a las calles a protestar? Y esa fue la gota que derramó el vaso, y no detuvo usted más las protestas, concentraciones, anarquía y todo. Eso es sedición también, que el pueblo proteste porque no le están resolviendo su problema. ¿Cuántos cubanos estaban infiltrados ahí y que durante 10 años comenzaron a entrar a Chile de una forma clandestina hasta ir preparando las condiciones para que eso se realizara? Las investigaciones... Pero le pregunto, eso es muy simplista. Sí, decir que los cubanos son los responsables. No, yo no te estoy diciendo que los cubanos ellos son, que prepararon las condiciones, pero que a los que detectaron, a los que capturaron... Había algo de eso, pero la población se enardeció, la población salió a las calles a protestar porque el gobierno le subió el pasaje al transporte público de pasajeros. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Y tú crees, mira, la medida que el gobierno implementó, sabes que no tenía validez contra los estudiantes porque para ellos no aplicaba. Por lo tanto, no había justificación. Ajá, y el gobierno de Sebastián Piñera, ¿por qué impulsó entonces las transformaciones? Si no tenía la razón el pueblo. Porque ¿Por qué le ofrecieron al pueblo, dialoguemos? ¿Por qué le ofrecieron al pueblo hacer transformaciones? ¿Por qué se bajaron los salarios? ¿Por qué? Mira, ¿por qué razón? Porque existen todas las condiciones sociológicas que se están dando en Chile, en la cual probablemente se haya abierto una brecha entre la riqueza y la pobreza y el estilo de vida de algunos. Sí. Entonces, y muy probablemente eso es lo que tenía que reflexionarse. Pero usted tiene claro que todas las acciones y las recriminaciones que hacen sectores de la sociedad a los políticos tradicionales tienen que ver con eso. Por supuesto. Y también que un escenario probable es que la gente decida ir a las calles porque ya no consideran o no confían en que el sistema pueda funcionar para resolverle sus problemas. Por eso es que yo he hablado que debe funcionar el sistema. Y el sistema debe de funcionar, ¿qué? ¿En qué sentido? En que la Sala de lo Constitucional mande señales oportunas, que la Fiscalía funcione, que la Corte de Cuentas funcione, que la Sala de lo Contencioso Administrativo no sea la institución en la cual se detienen los procesos para darle largas. Eso es lo que los ciudadanos están demandando. Sí. Vamos a recibir un par de llamados rapidito, pues, antes de irnos, porque ya estamos casi que despidiendo. Buenas tardes, adelante con su comentario. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, amigo. José Antonio. Adelante, mi amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, lo felicito y quiero decirle que así como va, que si así como va con ese pensamiento, usted va a tener mi voto. Muchas gracias. Y además,
quiero hacerle una sugerencia, señor Paquis. Lo estoy viendo como que él está de analista. Hoy me he confundido porque yo no sé quién era ahí el entrevistado, si era él o usted, señor Castillo. Entonces lo estoy viendo muy alterado, señor Natán. Entonces sería bueno que lo estoy viendo como... No, yo solamente le estoy haciendo las preguntas. O sea, van a acusar de sedición a todo el pueblo por exigir que les solventen sus necesidades. Mire, o sea, eso no es ser analista, eso es preguntarle al coronel, porque estamos hablando de que hay sedición y el derecho que tiene el pueblo a la insurrección. Van a acusar a todo el pueblo de insurrección y de sedición. Usted dijo claramente que hay una persona que está incitando a levantar las masas, ¿verdad? Usted lo dijo también. Correcto. O sea, yo solo estoy preguntando. Entonces, ¿tiene derecho o no tiene derecho el pueblo? No, mira, ¿sabes que ese derecho no se vio reflejado el día domingo? ¿Sabes por qué? Porque utilizaron los recursos del Estado, el Tribunal de Ética Gubernamental. Pero apartemos 9 de febrero. Apartemos 9 de febrero. O sea, te lo digo por qué. Porque lo que vimos ahí no ha sido una manifestación espontánea. Apartemos 9 de febrero. Perfecto. Y centrémonos en el derecho que tiene la población a la insurrección. Correcto. Yo le ponía de ejemplo lo que pasó en Chile. Ustedes no consideran que tanto va el cántaro al agua que termina quebrándose. Es decir, que algo pueda ocurrir aquí. Por supuesto que mira que la clase política debe responsabilizarse. A eso me refiero. De sus A eso me actos. refiero. ¿No le parece que muchas de las cosas que están ocurriendo son responsabilidad también de los políticos? Por supuesto que sí. Pero mira, en este caso, cuando se hablaba de que no habían tenido los recursos, era una falacia. Los recursos están y también habían argumentos de ley como para utilizar letras del Tesoro y poder salvar en caso que fuera una crisis. Sí. Y por último, y no que todo está bien en el país, pues. Sí. Bueno, de hecho, se anunció que hubo otro día 0 homicidios, ¿verdad? Correcto. Así es. Bueno, recibimos uno más. Buenas tardes. Adelante con su comentario. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante, mi amigo. ¿Me oye? Sí, está al aire, señor. Bueno, ¿de qué de San Jacinto? Va adelante, mi amigo, adelante. Óigame, parece que mi coronel como que tiene razón. La acción del presidente fue una acción descabellada y está comprometiendo la imagen de la Fuerza Armada. Esa es la verdad. Ahora, el ministro Monroy, él obedeció la orden, ¿verdad? Pero y no tiene la culpa tanto que diga, sino que la culpa la tiene el presidente, ¿verdad? Es que le quedan dos opciones al ministro, o no obedecer y poner su renuncia. Entonces, ¿Cómo no? Gracias. Yo decía, y se lo planteaba, ¿verdad? Que como la institución castrense es vertical. Es vertical. Y las órdenes vienen. Y entonces lo que dijo el general, el ministro, es que yo tengo que obedecer. Pero usted dice que él se pudo negar a cumplir una orden cuando violenta o transgrede la Constitución. Por supuesto. Pero acompañado de eso, dijo usted, la renuncia. Porque no va a quedar él desobedeciendo una orden y el presidente lo va a combinar a cumplirla, por supuesto. Muy bien. Bueno, la última. ¿Quiere coronel recibir la última? Pues usted manda, coronel. Buenas tardes, adelante. Han salido de nuevo. Adelante. Adelante, ahí estamos. Mucho gusto en saludarlo. Feliz tarde. Quiero comunicarle al coronel ahí de que están todo muy malo para ser un candidato para las nuevas elecciones que vienen, que se pongan otra postura. Porque así como va, creo que va mal, ¿verdad? Tiene que opinar de otra manera, no tirarle al pueblo porque el pueblo ya tiene razón. Muy bien. Feliz tarde. Y aquí estamos a favor del pueblo, porque el pueblo tenga los recursos para contener la inseguridad, pero también hay que ser responsables. No podemos ser más demagogos en este país. Bueno, creo que la sociedad ha quedado, después de lo del 9 de febrero, dividida. Sí. ¿Verdad? Entre los que vieron al presidente en una actuación inédita, nunca antes vista o que no se repetía desde la guerra. Ahora, yo me voy a quedar con eso y no sé si usted lo comparte. Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. De nuevo. ¿Lo comparte? Sí, lo comparto. Sí. Y entonces hay que construir los cimientos de la democracia firmes, fuertes, y eso pasa por las instituciones responsables. ¿Cuáles? ¿Partidos políticos son instituciones responsables? Por supuesto que sí. Órganos de Estado, instituciones responsables. Por supuesto que sí. Funcionan las instituciones para poder atender las necesidades del pueblo, fiscalía, tribunales, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas. Debe de cambiar. Debe de cambiar. Muy bien, coronel, le agradezco mucho que se puso sabrosa la... Mira qué bonita se puso la tarde decir que es importante que se baje la tensión, la efervescencia. Que se desmonte la efervescencia, que de una forma
se está haciendo y decirle a los salvadoreños que hay que estar pendientes de esta situación. Muy bien. Gracias, ustedes me conocen.